Y Listo, bienvenidos. listo. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, pastor, por esa misión encomendada el día de hoy. Al final yo le paso el nombrecito de quién va a ser el monitor, ¿no? El que vea que menos participa, ese va a quedar como monitor. Téngalo por seguro. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que sea de bendición este tiempo. Y arranquemos. Arrancamos entonces con algunos postulados que estuvimos estableciendo durante nuestro encuentro anterior y quiero ser enfático en ciertos principios que quiero que resaltemos. El primero de ellos es que la guerra espiritual no es una guerra contra la nada, la guerra espiritual es estructurada, la guerra espiritual tiene un sentido bíblico, por supuesto, ya lo aprendimos, tiene un fundamento bíblico, pero también tiene un concepto estratégico, y es que la guerra espiritual se enfrenta en el mundo espiritual número uno, válgame la redundancia, es estratégica, tenemos que identificar contra qué estamos peleando. No estamos peleando contra la nada, estamos peleando contra algo y eso hay que identificarlo. Y también se enfrenta entonces desde la autoridad nuestra como creyente. La semana pasada me quedó una gran duda para con cada uno de ustedes y es una pregunta que de pronto algunos se habrá hecho y que no fue socializada, pero que quiero compartir. Y es, ¿qué necesito, pastor, para hacer guerra espiritual? Quedamos la semana pasada en medio de las jerarquías espirituales, pero una de las cosas que me inquietó en mi corazón es hablarles sobre lo que es necesario dentro de la guerra espiritual. Voy a compartir algunas cosas que considero que son necesarias para que un creyente pueda ejercer la guerra espiritual, entendiendo entonces que no es una responsabilidad solamente de los pastores, no es una responsabilidad de los líderes. Todos hemos sido llamados a ejercer la guerra espiritual. Partiendo de ese punto, de ese postulado, entonces, ¿qué necesitamos cada uno de nosotros para poder ejercer guerra espiritual? Lo primero que necesitamos para ejercer guerra espiritual es una nueva identidad en Cristo. Si alguien, por favor, me va buscando las tres citas que aparecen allí. La guerra espiritual no es para todas las personas, pero sí es para todos los creyentes. Es decir, no cualquier persona puede hacer guerra espiritual, pero todo creyente sí debe hacer guerra espiritual. Entonces, todos, cada uno de nosotros debemos ejercer la guerra espiritual. Si una persona no es creyente, no debería ejercer la guerra espiritual, pero si una persona es creyente, sí debería ejercer la guerra espiritual. La pregunta para ustedes es, ¿en qué grupo está? ¿Entre los creyentes o los no creyentes? Toda persona que pertenece a Cristo debe hacer guerra espiritual. Vamos a leer, por favor, estos tres versículos. Juan capítulo 3, versículo 3, Efesios capítulo 2, versículo 6 y Lucas capítulo 10, versículo 19. Juan capítulo 3 habla acerca del nacer de nuevo, ¿no? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Yo paso. Ah, Dice, dice Juan, capítulo 3 versículo 3. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, hablamos de guerra espiritual porque hay dos reinos que son antagonistas, ¿no? El reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo, pastor? Nacer de nuevo es haber entregado nuestra vida a Jesús. Antes éramos del reino de tinieblas y ahora somos del reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, entonces cambiamos de reino. Estábamos en reino de tinieblas, dice Efesios también que éramos hijos de tinieblas, hijos de oscuridad, hijos de desobediencia, pero que al aceptar a Jesús, al nacer de nuevo, pasamos entonces al reino de Dios. Y el reino de Dios está en guerra contra el reino de las tinieblas. Los hijos de Seba son un ejemplo
¿Por qué? Porque si no hay nacimiento de nuevo, no hay autoridad espiritual. La autoridad espiritual viene con el nuevo nacimiento. Y en Hechos, capítulo 19, nosotros vamos a encontrar la historia de los hijos de Seba. Quiero que la leamos, por favor, si alguien puede buscar Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 16. Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 16. Amén. Y dice Adelante. la palabra de Dios, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Automáticamente vamos a darnos cuenta entonces que la guerra espiritual no se puede ejercer sin autoridad. ¿Y la autoridad viene de qué? Del nuevo nacimiento. Estos hijos de Esceva creían que eran conjuros, creían que eran declaraciones y muchas veces nosotros, permítanme decirlo, muchas veces nosotros creemos que la guerra espiritual son declaraciones o son conjuros. Creemos que la guerra espiritual es decirle en el nombre de Jesús se va y me cubro con la sangre de Cristo y expresiones que hemos cogido como conjuros, pero no son las expresiones lo que tienen la autoridad, no son las expresiones las que generan el efecto espiritual. Necesitamos nosotros haber nacido de nuevo, porque todo el que ha nacido de nuevo pertenece al reino de Dios. Todo el que ha nacido de nuevo está en guerra contra el reino de las tinieblas y tiene autoridad para afrontar ese reino de tinieblas. No sé si me hago entender en la noche de hoy. Otra cosa es la posición en Cristo. Nosotros peleamos, ese versículo lo leíamos la semana pasada, desde los lugares celestiales. En los lugares celestiales es donde tenemos nuestra victoria. Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Adelante. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos nosotros peleando una guerra espiritual, no desde abajo, no rogando, no peleamos desde abajo intentando ganar. Estamos peleando desde arriba, en una posición de victoria. Dice la Biblia, en los lugares celestiales nos sentó junto a Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales y desde esa identidad debemos pelear. Debemos pelear desde la posición que el Señor nos ha entregado y por supuesto, la autoridad que Jesús delegó sobre nosotros. Lucas capítulo 10, versículo 19. Amén. Adelante. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos entonces autoridad de parte del Señor para reprender espíritus inmundos. Tenemos autoridad de parte del Señor para reprender el reino de las tinieblas. El Señor nos ha dado esa autoridad y eso quiere decir que tenemos poder legal sobre las fuerzas espirituales para confrontarlas. Todo creyente debe partir de esa verdad. Yo tengo autoridad delegada por Dios para enfrentar el reino de las tinieblas. Por aquí tengo una mano levantada de Lida Serrano. Gracias, pastor. Sí, discúlpeme, era una pregunta que me surgía la semana pasada y ahorita revisando el tema. Digamos, uno a veces hace una oración y cuando está haciendo guerra espiritual, de pronto menciona, porque así, por la autoridad que me ha sido delegada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno nombra generalmente a la Trinidad, pero yo escuchaba en la clase pasada que el pastor hacía énfasis en que esa autoridad no la dio Jesucristo. Entonces mi pregunta es,
si cuando estamos orando y cuando estamos haciendo guerra espiritual, debemos mencionar que la autoridad es dada exclusivamente por Cristo o es válido hablar de la Trinidad. Es mi pregunta. Gracias. Perfecto, excelente pregunta, Lida. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que el fundamento bíblico, hablando de la literatura bíblica, menciona algo, y es que la autoridad sobre el reino de las tinieblas es entregada a Cristo. ¿Por qué la autoridad es entregada a Cristo? Porque recuerden ustedes que Cristo, al morir en la cruz, en los días que estuvo muerto, bajó a los lugares bajos, al Hades, y quitó el poder que tenía las tinieblas sobre la tierra. Recordemos que hablábamos de que el reino de tinieblas ahora no puede operar en el cielo, no puede operar en el gobierno de Dios. Entonces intenta establecer su gobierno aquí en la tierra. Y dice la Biblia que cuando Jesús muere en la tierra, Él baja y quita esa autoridad. Al quitarle Jesús esa autoridad al reino de tinieblas, entonces, ¿quién tiene la autoridad? Si queremos separar a la Trinidad, ¿quién tiene la autoridad? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Claramente por la literatura bíblica vamos a entender que es el Hijo. Jesús tiene la autoridad sobre el reino de tinieblas. Ahora, si leemos los evangelios, ¿quién le da la autoridad a los discípulos para hollar serpientes y escorpiones? Jesús le da la autoridad. Si leemos Apocalipsis, ¿a quién se le da un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor? A Jesús. Entonces, esa autoridad sobre el reino de tinieblas no proviene de otra cosa, sino de Jesús. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿actúa la Trinidad en la guerra espiritual? Por supuesto que actúa. Porque el Padre es quien nos provee la armadura. Lo vamos a leer ahora en Efesios capítulo 6. El Padre nos da la armadura. El Espíritu Santo nos da el discernimiento y Jesús nos da la autoridad. ¿Participa la Trinidad en la guerra espiritual? Sí. Ahora, ¿de dónde proviene la autoridad que yo tengo? Es una autoridad que me entregó Jesús. ¿Por qué? Porque Él es quien tiene la máxima autoridad. Él en la cruz y en la tumba vacía adquirió la máxima autoridad. Entonces, la autoridad que me ha sido delegada es autoridad que proviene del Hijo, de Cristo. Es por eso que cuando reprendemos, cuando queremos sujetar algo, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Sí está clara la respuesta? Perfecto. Sí, pastor, gracias. Perfecto. Entonces, antes de nosotros entrar en una guerra espiritual, antes de entrar en una batalla espiritual, debemos afirmar nuestra identidad en Cristo. Afirmar quiénes somos. Somos hijos de Dios. ¿Dónde estamos? En lugares celestiales. Y número 3, ¿qué tenemos? Y es la autoridad en el nombre de Jesús. Otra cosa que necesitamos para la guerra espiritual, por supuesto, es la armadura de Dios. Lo hablábamos hace algunos minutos. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Si alguien por favor lo puede leer, porque quiero explicar la armadura de Dios, cómo funciona. No quiero que se entienda como un ritual donde uno se pone la armadura, o me pongo el casco de esto, o uso la espada de esto. No, quiero que detallemos a profundidad lo que esa armadura representa. Si alguien puede leer Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Dice así, por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo quiero que nosotros entremos en un contexto especial y yo quiero que descubramos el sentido de este texto. Porque muchas veces creemos que esto está escrito solamente para los momentos de éxtasis en los que estamos luchando contra algún espíritu inmundo, contra alguna hueste espiritual, y debemos utilizarlo. Y por supuesto que eso es una aplicación que le podemos dar a ese texto. Pero si nosotros revisamos el contexto de la carta a los Efesios, a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de lo que era nuestra antigua y nuestra nueva vida. Y empieza a partir del capítulo 4 el apóstol Pablo a hablar de lo que debería ser la vida de un creyente que tiene la identidad de Cristo, una persona que tiene la identidad de Cristo. Y dentro de todo eso, el apóstol Pablo empieza a tocar testimonio, empieza a tocar prácticas de pecado, empieza a tocar prácticas de la vida cotidiana. El apóstol Pablo habla de la fornicación, el apóstol Pablo habla de las palabras deshonestas, de la mentira, de la brujería, de las necedades. Empieza a hablar de las cosas de la vida cotidiana. Y luego de que el apóstol habla de las cosas de la vida cotidiana, empieza a hablar de las relaciones. Y cuando habla de las relaciones, entonces empieza a hablar de los casados, empieza a hablar también de los solteros, empieza a hablar de los hijos, empieza a hablar de los padres, empieza a hablar de los trabajadores y empieza a hablar de los amos. Luego de que el apóstol Pablo habla acerca de cómo deben vivir los nuevos creyentes en su vida cotidiana, menciona el texto que acabamos de leer, capítulo 6, verso 10, que es precedido cuando habla acerca de hijos, obedeced a vuestros padres, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, habla de los amos, de los siervos, cómo debe ser esa relación entre los esclavos y los libres. Y luego dice, yo les pido que ustedes se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura espiritual, y allá empieza y arranca el texto de la armadura de Dios. Nosotros no podemos interpretar un texto de la Biblia sacándolo de su contexto inmediato. Debemos sujetarlo a ese contexto. Y si nosotros sujetamos ese texto bíblico a este contexto que nosotros estamos leyendo, entendemos entonces que la armadura de Dios, más que temas, digamos, conjuros o cosas simbólicas, terminan siendo disciplinas espirituales que nosotros debemos tener para poder llevar una vida como Cristo quiere que nosotros la llevemos. Es decir, el apóstol Pablo cierra su carta diciendo algo como que todo lo que nos escribió antes, la única forma de cumplirlo es por medio de estas disciplinas que él nos va a presentar. Y nos las presenta como un soldado, como las vestiduras de un soldado romano, porque un soldado vaya que tiene disciplina. Cada una de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo en esta armadura desarrollan en el creyente disciplina, disciplina que termina como resultado en la integridad, y la integridad da como resultado la autoridad para enfrentar al mundo espiritual. Entonces empieza el apóstol Pablo y dice, pónganse ustedes el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad, ¿de qué está hablando? La verdad, de la transparencia en nuestra vida, de la integridad de nuestra vida. La verdad es lo que mantiene todas las cosas firmes. Jesús mismo estableció que la verdad es la que hace libres a las personas. Las mentiras en nuestra vida abren puertas al enemigo. Las mentiras en nuestra vida abren puertas al reino de tinieblas. Pero la verdad es la que sujeta todo. La verdad es la que hace que todo se mantenga donde debe mantenerse. Por eso es el cinturón. La verdad hace que todo se sujete donde tenga
que sujetarse. Luego habla de la coraza de justicia, que es una vida recta. La vida recta te protege ante las tinieblas. El enemigo va a querer acusarte. El enemigo va a querer traer culpa a tu mente. El enemigo va a querer traer culpa a tu corazón. El enemigo va a querer traer remordimiento, pero debes ponerte la coraza de justicia. La coraza de justicia representa entonces una vida recta delante del Señor, pero también delante de los hombres. Si alguien por favor puede leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Una vida recta nos protege frente a las tinieblas. Una vida recta nos hace intocables delante del enemigo, nos protege ante las acusaciones que el enemigo quiera hacer sobre nosotros. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 12:10? Amén. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, el simbolismo de Apocalipsis nos propone que hay alguien que nos acusa delante del Señor. Y delante del Señor, la literatura bíblica nos dice que hay como un juicio eterno, un juicio más que eterno, un juicio permanente. Ese juicio permanente, la literatura nos dice que hay un acusador y que hay un defensor. El apóstol Pablo decía, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por eso es coraza de justicia. Y luego en Apocalipsis el apóstol Juan nos dice que entonces del cielo es lanzado el acusador, el que día y noche nos está acusando delante del Señor. Entonces debemos vestirnos de la coraza de justicia. ¿Y qué es, pastor? Llevar una vida recta delante del Señor, una vida de testimonio delante del Señor. Luego dice, pónganse los calzados y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. A ver, un guerrero no solamente vive el evangelio, y quiero ser enfático con esto. Nosotros no podemos ser personas que solamente vivan el evangelio. ¿Para qué usted se coloca los zapatos? Usted no se coloca los zapatos para quedarse inmóvil. Usted no se coloca los zapatos cuando está acostado en cama. Usted no se coloca los zapatos cuando está sentado en una silla. Usted se coloca los zapatos porque se va a movilizar. El calzado del evangelio es eso, la movilización de la misión de Dios. La misión de Dios es salvar al mundo entero. Y un guerrero debe aprender a anunciar el mensaje de salvación. Un guerrero siempre está en movilización. Un guerrero siempre tiene una palabra de parte del Señor. Un guerrero siempre está hablando del evangelio. Un guerrero siempre está estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Es nuestra misión. No es nuestra misión cuando estamos en la iglesia. No es la misión cuando estamos con un uniforme de servicio. Un guerrero siempre está estableciendo el evangelio en su casa, en su trabajo, en la calle, cuando sale a comprar pan, cuando sale a la tienda, cuando sale a comprar ropa. Estamos estableciendo el evangelio. Donde yo pise, ahí tiene que establecerse el evangelio. Donde la planta de mis pies toquen el suelo, allí las tinieblas tienen que retroceder. Si yo llego de visita donde mi vecino, si yo llego de visita donde mis padres, si yo voy a un lugar al otro, donde yo esté, allí está llegando el evangelio. Donde yo esté, ahí está llegando el reino de Dios y debo estar presto para transmitir el evangelio. No sé si me estoy haciendo entender, pero un guerrero siempre está en la intención de transmitir aquello que el Señor le ha entregado. Luego viene el escudo de la fe. Ojo, el escudo de la fe. La fe es activa. La fe se activa cuando nosotros leemos la palabra, la fe se activa cuando escuchamos hablar del Señor, pero yo creo que la fe se vive cuando empezamos a creer.
Una de las grandes cosas que más encontramos dificultad en las personas en este tema de la guerra espiritual es la fe. Porque si nosotros, el guerrero debe creer que algo está pasando. El guerrero debe tener la fe para que cuando entre al mundo espiritual, cuando entre a la guerra espiritual y no sienta nada, o sienta que lo que está diciendo es locura, o sienta, o cuando la mente le empieza a decir te vas a equivocar, cuando la mente le empieza a decir son cosas tuyas, el guerrero tiene que tener el escudo de la fe contra los dardos del enemigo. El guerrero tiene que tener el escudo de la fe contra la duda. El guerrero tiene que tener el escudo de la fe contra la incredulidad. El escudo de la fe contra la ansiedad. El guerrero tiene que tener el escudo de la fe contra el temor. Debemos tener ese escudo con los cuales nosotros vamos a apagar los ataques del enemigo. La fe no solamente puede ser para recibir o para resistir, también tiene que ser para detener todo ataque del enemigo. La fe debe detener todo pensamiento que se levanta en contra de lo que Dios quiere hacer. La fe debe detener todo argumento que nuestra mente quiera establecer. No sé si están conmigo en esta noche. Pero creo que el guerrero, una de las armas que más necesita es el escudo de la fe. Una de las armas que más vamos a utilizar es el escudo de la fe. Porque cuando entramos al mundo de lo espiritual, como no lo podemos palpar, como no lo podemos evidenciar, lo único que nos moviliza en el mundo espiritual es la fe. Lo voy a repetir una vez más. Lo único que nos moviliza en el mundo espiritual es la fe. Si la fe se apaga, perdemos conexión con el mundo espiritual. Si la fe se apaga, el trayecto de guerra se perdió. Si la fe se apaga, todo proceso se detiene. Si la fe se apaga, el fluir del espíritu se corta. Pastor, ¿por qué? Porque la fe es la que nos permite movilizarnos en un mundo no visible. La fe es la que nos permite entender que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es la que nos permite creer que la palabra que yo suelto es como una saeta que va delante de mí, abriendo el camino. Que la palabra que yo suelto son saetas enviadas de parte del cielo para quebrantar todo aquello que no provenga de parte de Dios. La fe es la que me permite ver y comprender lo que en el mundo físico no se entiende, lo que en el mundo físico no se comprende, pero que sabemos que está haciendo un efecto. Entonces, retomo un poco una pregunta que nos hacían la semana pasada sobre ¿qué pasa si estoy haciendo guerra espiritual y no veo resultados? Una de las cosas a las que nos debemos aferrar es a la fe. A la fe de que la palabra que estoy enviando está haciendo resultado, está generando un efecto y ese efecto va a generar resultado. Que la guerra que estoy ejerciendo va a generar un efecto y ese efecto va a traer resultado. Luego viene el yelmo de la salvación. Creo yo que todo creyente necesita saber si es salvo o no es salvo. Si usted como creyente todavía está dudando de su salvación, si usted como creyente todavía está entre, pastor, no sé si voy a ser salvo, si no voy a ser salvo. Pastor, no sé si si el Señor viene hoy me voy con él, no sé, pastor, si me quedo, pastor, no sé si ya recibí salvación o todavía no he recibido salvación. Si usted está dudando con eso, usted es presa fácil de las tinieblas. Necesitamos el yelmo de la salvación para protegernos. Por eso la Biblia es clara cuando dicen tomen el yelmo de la salvación. Pastor, ¿y qué es el yelmo de la salvación? La seguridad de quién eres en Cristo. La seguridad de quién eres tú hoy en Cristo. Ojo, no de quién eres tú. No quiero ser antropocéntrico con esto, porque no interesa quiénes somos nosotros. Interesa quiénes somos en Cristo. Porque por nosotros mismos no podemos, por nosotros mismos no somos,
Y esto suena duro para el que todavía tiene ego en su corazón. Esto suena demasiado exagerado para quien todavía guarda una porción de orgullo en su alma. Pero por nosotros mismos no es. No somos, nosotros mismos no somos dignos ni merecedores de nada. Es por lo que somos en Cristo. Es por lo que Cristo vio en nosotros, es por lo que Dios depositó en nosotros. Aún antes de la fundación del mundo, el profeta Isaías dijo, antes de la fundación del mundo, tú me conocías, tú me diste un nombre, tú me diste una identidad. Quiere decir de que Dios pensó en ti antes de que vinieras al mundo. Y como resultado de eso, ¿sabes qué es? El resultado de eso es que tienes una identidad en Cristo. El mundo te puede decir muchísimas cosas. El mundo te puede asegurar muchas cosas. Y voy a cambiar la palabra mundo. Las personas te pueden decir muchas cosas. Las personas te pueden asegurar muchas cosas. Tu mente puede susurrarte muchas identidades. Aún las mismas tinieblas pueden hablar algo acerca de ti. Pero tu seguridad debe estar en la identidad que tienes en Cristo. Lo que Cristo dijo de ti. Esa es la seguridad que debes tener. No es en nombre de Juan Camilo que los espíritus se van. No es porque Juan Camilo impuso la mano. No es porque Juan Camilo oró. No es porque Juan Camilo hizo guerra espiritual. Es porque el Espíritu de Dios entregó autoridad. Y esa autoridad es la que hace que los demonios se vayan. Esa autoridad es la que hace que las tinieblas retrocedan. La autoridad del reino de Dios es la que hace que el reino de las tinieblas se vaya afuera. No sé si me hago entender. No se trata de nosotros. Y ese es el yelmo de la salvación. Se trata de entender quiénes somos en Cristo. Se trata de entender quiénes somos en Él. Y eso nos protege ante los ataques del enemigo. Protege sobre todo nuestra mente ante los ataques del enemigo. La espada del Espíritu. Ya yo creo que eso usted la conoce más que nadie, ¿no? La palabra. La palabra. De todas las armas, la que tenemos más ofensiva es la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra es una saeta. La Biblia habla de que las palabras son saetas. Es por eso que cada vez que yo le hablo a los intercesores, les digo, la intercesión, a diferencia de la prédica, a diferencia de quizás de la palabra escrita, la intercesión es poderosa porque la intercesión son saetas que se envían sobre la gente. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y usted suelta la palabra y usted está enviando una saeta. Acuérdese cuando Jesús enfrenta la tentación. ¿Cómo Jesús enfrentó la tentación? ¿Huyendo de ella? No. Jesús enfrentó la tentación con la palabra. Porque la palabra son saetas que se envían, que generan efecto. Dice la Escritura que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el efecto por el cual ella ha sido enviada. Nuestras palabras quizás logren algún efecto espiritual, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Quiere decir entonces que la palabra de Dios siempre va a cumplir la misión por la cual se envía. No hay mejor arma para la guerra espiritual que usted declare la palabra. No hay mejor arma. No hay mejor declaración que la declaración de la palabra. Es por eso que todo guerrero debe leer la Biblia. Todo guerrero debe meditar la escritura y todo guerrero debe estudiar la palabra. Tres cosas: leerla, meditarla y estudiarla. Son tres cosas completamente diferentes. No son lo mismo. Leerla, ¿para qué? Para yo poderme alimentar, leerla para poderla conocer, meditarla para poderla interiorizar, meditarla para poder ponerla por obra y estudiarla para poder utilizarla de manera efectiva. Necesitamos leer, meditar y estudiar la palabra de Dios.
Entonces dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero ahí no termina la armadura. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es clave en la guerra espiritual. La oración activa la armadura de Dios. La oración es la clave en la guerra espiritual. Ahora dice la Biblia que esa oración debe ser oración en el Espíritu. Hay muchos tipos de oración, hay muchas formas para orar, pero una de las formas que nos pide la palabra para que esa oración sea efectiva es una oración en el Espíritu. Súplicas en el Espíritu. Pastor, ¿qué es eso? Una oración que no está siendo guiada por ti, una oración que está siendo guiada por el Espíritu Santo. El apóstol decía, cuando oro en lenguas, mi espíritu se edifica. Mi entendimiento no se edifica, pero mi espíritu sí se edifica. Esa es una oración en el Espíritu. Una oración guiada por el Espíritu Santo de Dios. No guiada por nosotros, no guiada por nuestros pensamientos, no guiada por nuestras intenciones, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ya tengo la armadura de Dios. ¿Qué necesito? Armas espirituales. La Biblia nos entrega armas espirituales por medio de las cuales nosotros podemos enfrentar. Tenemos armas espirituales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ojo, la palabra de Dios derriba las fortalezas. Entonces viene la primera arma, que es la palabra de Dios, para derribar las fortalezas. Viene otra arma, que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos da victoria. Es un arma de proclamación. Acuérdense cuando leíamos Apocalipsis 12:11. Es un arma de proclamación. En la sangre de Cristo tenemos victoria. Otra arma que tenemos es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es autoridad suprema. Ante el nombre de Jesús, los demonios se sujetan. Recuerden lo que decía Marcos capítulo 16, versículo 17. Ante el nombre de Jesús, los demonios se sujetan. El ayuno. Ya hablé de la oración, ahora tengo que hablarle del ayuno. El ayuno es necesario. ¿Por qué el ayuno es necesario, pastor? Porque el ayuno activa mi dependencia a Dios. Ojo, el ayuno activa mi dependencia a Dios. Jesús decía que hay géneros de demonios, de huestes espirituales de maldad, que solamente salen con ayuno y oración. ¿Por qué? Y les voy a explicar un poco esto. Cuando nosotros hacemos guerra espiritual o cuando nosotros ministramos liberación sobre una persona, los espíritus se van en el nombre de Jesús. Siempre tienen que irse, pero ellos van a regresar. No se van a ir y ya, ellos van a regresar. Y el día que ellos regresen, si esa persona no depende de Dios, si esa persona no vive una vida consagrada a Dios, entonces su postrer estado será peor que el primero. Pero si esa persona vive una vida dependiente a Dios, entonces no van a tener más autoridad sobre su vida. Entonces es allí donde se cumple lo que Jesús decía. Hay géneros que solo salen con ayuno y oración, porque debemos aprender dependencia a Dios. Sobre todo las huestes espirituales de maldad que están relacionadas con las prácticas de pecado cotidianas. A la gente que le gusta mentir, a la gente que tiene cierto tipo de atracciones sexuales o problemas sexuales, conductas difíciles de corregir, las adicciones, la gente que es adicta. Esos géneros solo salen con ayuno y oración. Se lo decía a un discípulo que tengo en Canadá, con el cual nos conectamos por medio de videollamadas también, y le decía, la única forma que esos espíritus inmundos te dejen de atormentar es por medio del ayuno y la oración. Porque el ayuno y la oración te van a hacer dependiente a Dios.
y todo el que está conectado con el reino de Dios está 100% desconectado del reino de las tinieblas. Está fuera del alcance del reino de las tinieblas. Por si de pronto usted tiene algún tipo de ataque, pastor, estoy siendo atacado en un área, me cuesta dejar la mentira, me cuesta esto, haga ayuno y oración. Que el ayuno y la oración también es una forma de guerra espiritual. Levántese a orar a las 2, 3 de la mañana, todos los días. Haga ayunos, 7 días, 3 días, 40 días, pero haga ayunos, quebrante la carne. Y va a ver que esos espíritus o esos géneros de espíritus inmundos se van a ir en Cristo Jesús. Y por supuesto la alabanza y la adoración. Citarles segundo de Crónicas capítulo 20, cuando el pueblo empezó a alabar a Dios y el ejército, entre ellos mismos el ejército enemigo se mató. O allá en Hechos, cuando Pablo estaba en la cárcel con Silas y empezaron a cantar himnos a medianoche y la puerta de la cárcel se abrió. Entendemos entonces que la alabanza y la adoración provocan intervención divina. La alabanza entiéndase como la expresión física de lo que el cuerpo o el alma está sintiendo, la expresión del cuerpo de lo que el alma siente. Y la adoración es mucho más que una canción, ¿no? La adoración es una vida entregada completamente al Señor. Un guerrero espiritual debe vivir y manejar bien esas armas. Ya aprendíamos que un guerrero espiritual vive con la armadura de Dios, no se la coloca y no se la quita y se la vuelve a colocar. No, no es que voy a hacer guerra espiritual y me voy a colocar la armadura. No, yo debo vivir con ella todo el tiempo. Para eso está allí. Son disciplinas espirituales que debo tener. Pero las armas puedo tomarlas cuando vaya a hacer la guerra espiritual. Debo tomar cuál arma es la más efectiva, cuál es la que necesito para este momento en particular. ¿Qué es lo que necesito utilizar? ¿Qué arma necesito utilizar? ¿Por qué se los digo, iglesia? Porque no todas las guerras se pelean de la misma forma. Hay espíritus que se manifiestan simplemente con la adoración y la alabanza y ellos se van fuera. Hay otros que tenemos que reprender con la palabra. Hay otros que se van con ayuno y oración. Lo que quiere decir es que no todas las batallas espirituales se enfrentan con las mismas armas. Por eso que el guerrero tiene que entender que la armadura es una vida constante, mientras que las armas están allí y usted selecciona cuál va a utilizar. Pastor, ¿cómo la selecciono? Dirección del Espíritu Santo. No es otra cosa sino la dirección del Espíritu Santo. Si usted tiene intimidad con el Señor, entonces Él le va a revelar qué es lo que necesita. Actitudes que todo guerrero debe tener. Hablábamos la semana pasada, número 1, discernimiento. ¿Por qué? Porque debemos distinguir lo espiritual y lo natural. Debemos aprender a distinguirlo. Si alguien, por favor, va buscando cada una de las citas bíblicas que ahí están. No todo problema es demoníaco. No todo problema es de una hueste espiritual de maldad. No todo podemos confundirlo o llevarlo a ese nivel. Debemos distinguir entre lo que es natural y lo que es espiritual. También está la santidad. No podemos enfrentar las tinieblas con puertas abiertas en pecado. La integridad es lo que hace que los demonios se sujeten. La integridad. ¿Qué es la santidad? La ausencia de pecado. No, pastor, no es la ausencia de pecado. La santidad es vivir una vida separado para un propósito en específico. Eso es algo que es santificado. Algo santificado es algo que ha sido seleccionado y apartado para un propósito en específico. ¿Por qué el tabernáculo era santo? ¿Porque era de un material especial? No, era el mismo material común. Solo que ese material específicamente había sido separado para un uso en específico. Eso es la santidad. Y
Entendemos entonces que si nosotros hemos sido santificados por la sangre de Cristo, hemos sido apartados para vivir en un propósito y no es para estar sujetos al pecado. Entonces no somos pecadores que queremos ser santos, somos santos que por nuestra naturaleza pecaminosa a veces cometemos algún tipo de pecado, pero que no estamos sujetos al pecado, que no vivimos deliberadamente en el pecado, que sabemos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, y hemos decidido cerrar las puertas al pecado cada día. Si nosotros, voy a colocar un ejemplo coloquial, mis hermanos, si todavía es la hora y nos gusta el chisme, tenemos puertas abiertas al pecado. Porque la Biblia habla claramente de los chismosos, habla de los murmuradores, habla de los envidiosos. No te estoy hablando solamente de los pecados de invocación de espíritu, fornicación y demás. Te estoy hablando de los celos, de la ira, de las contiendas, de las disensiones, de las palabrerías, de las palabras que a Dios no le agradan, el lenguaje soez. Si todavía nosotros estamos en eso, las puertas del pecado están abiertas. Entonces, cuando vayamos a enfrentar guerra, cuando vayamos a hacer guerra espiritual, no vamos a tener autoridad para enfrentarla. ¿Está conmigo en esta noche? ¿Sí están por ahí o no están por ahí? ¿Se me fueron? Sí, sí estamos, pastor. Amén, Sí. amén. Amén. Aquí está. Listo. Yo sé que está fuerte la dosis hoy, pero hace parte del proceso. Vamos a leer, por favor, primera de Juan 4:1 y primera de Pedro 1:16 Amén. para poder seguir con las otras actitudes. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, yo le enseñaba a nuestros discípulos de academia, que están haciendo academia en nuestra iglesia, hablábamos del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y yo les enseñaba eso. Ya no vivimos en los tiempos del sacerdocio del antiguo pacto, donde una persona tenía que entrar a mostrarnos y a revelarnos cuál era la voluntad del Señor. Todos somos sacerdotes del nuevo pacto, escogidos por Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios debe hablarte a tu vida. Y cuando envía a alguien más, debes tener el discernimiento para saber de dónde proviene ese espíritu. Si ese espíritu proviene de Dios o no proviene de Dios. Una actitud clave en todo guerrero es el discernimiento, porque entendemos que lo que se mueve en el mundo físico tiene un origen espiritual. Y cuando usted está en una conversación, se los coloco como ejemplo, yo estoy en esta clase y yo los veo a ustedes, bueno, los que tienen las cámaras activas, yo los veo y yo necesito discernir qué es lo que está pasando. Yo necesito discernir cuál es el mundo espiritual que se está moviendo. ¿Por qué, pastor? Porque es lo que me dice la Biblia. Debo poner a prueba todos los espíritus para saber cuál espíritu proviene de Dios y cuál no proviene de Dios. Yo no soy guerrero solamente cuando estoy enfrentando a las tinieblas. No soy guerrero solamente cuando la sombra aparece, cuando el demonio se alborota. Soy guerrero todo el tiempo, de mañana, de tarde, de noche, donde esté. Yo tengo que tener esa actitud de todo guerrero y de todo hijo de Dios. No solamente al momento de expulsar un demonio fuera, no sé si me van a entender. Primera de Pedro 1:16. Amén. Dice, primero Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Somos santos. Entonces, usted es santo. A ver, quizás de aquí se agarran algunos de otras denominaciones para hablar acerca y validar todo este tema de los santos, ¿no? Pero es que realmente todo creyente es un santo. Somos santos, santificados por Cristo, santificados en Cristo. Somos santos, somos santos. Usted es santo. Usted ha sido apartado para un propósito en especial, para un propósito en particular. Y debe vivir en esa santidad. No puede dejar que sus emociones lo gobiernen. No debe dejar o no debe permitir que sus emociones lo gobiernen, que el pecado lo domine. No debe permitir que las cosas que a Dios no le agradan lo dominen. Usted debe vivir en la santidad con la que Cristo lo santificó. Obediencia, por supuesto, todo guerrero espiritual debe ser obediente. Y aquí voy a ser claro en esto. Si usted no obedece a sus autoridades en la tierra, mucho menos va a obedecer a Dios.
Hay un principio en Juan que habla acerca del amor, pero yo lo pongo de manera transversal, ¿no? Porque esa es la Biblia. La Biblia es más transversal. Quien no se somete a padre, a madre, quien no se somete a jefes, quien no se somete a autoridades terrenales, quien no se somete a líderes, quien no se somete a pastores, no se somete a Dios. Mire, una de las cosas que nosotros hemos como ministros del Señor hemos aprendido a identificar es que cuando una persona no se somete a una autoridad pastoral, le cuesta someterse a Dios, le cuesta obedecer a Dios. Y quien no obedece a Dios, mi hermano, está cerquita del diablo. Quien no obedece al Señor está cerquita de las tinieblas. Pastor, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Santiago, por favor, usted lo tiene ahí, Santiago 4:7. Orad, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Amén. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse. Sométanse al Señor. ¿Y cómo someternos a Dios que no vemos si ni siquiera podemos someternos, si ni siquiera podemos sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros padres, a nuestros jefes que sí vemos? Un guerrero ha aprendido a ser obediente. Un guerrero ha aprendido a ser obediente. ¿Por qué? Porque en la obediencia vamos a encontrar la resistencia al enemigo. La resistencia al diablo empieza por la obediencia. Luego viene la perseverancia. La guerra espiritual no solamente es un evento, se los decía ahorita, es un estilo de vida, de resistencia. Todo el tiempo estamos resistiendo, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en guerra. El reino de los cielos, dice la escritura en Juan, sufre violencia. Todo el tiempo estamos en guerra. No es un evento solamente, hay momentos en los que vemos batallas espirituales que tenemos que enfrentar, pero la guerra es todo el tiempo estamos en guerra y debemos enfrentarla. Y por último, hablarles de la fe. La fe es clave en un guerrero. Usted tiene que tener una verdad clara en su vida. Usted es instrumento del Señor. Usted es instrumento en las manos del Señor. El instrumento por sí solo no produce sonido. El instrumento por sí solo no es otra cosa sino un material compuesto de varios elementos. Pero cuando alguien lo toca, ese instrumento produce un sonido. Así somos nosotros, somos instrumentos en manos de Dios. Por nosotros mismos no produciéramos nada, por nosotros mismos ni una mosca se mueve, por nosotros mismos ni un espíritu inmundo se va, pero cuando el Señor nos usa, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, somos instrumentos de parte del Señor. Y vamos a leer, por favor, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y usted debe tener esa fe. Allí, si usted está tomando notas, póngala así bien en grande. Usted es instrumento de Dios para destruir el reino de las tinieblas. Usted es instrumento de Dios para destruir el reino de las tinieblas. Y tiene que tener esa fe en que somos instrumento del Señor. Y termino con esto. ¿Qué más necesitamos para la guerra espiritual? Cobertura. No sea un exorcista de ambulante como los hijos de Zebeo. Lo leíamos ahorita. Necesita cobertura. Doble cobertura. Una cobertura que viene de parte del Señor, una cobertura que viene de parte de sus pastores. Necesita cobertura. La guerra espiritual no se gana solo. La Biblia es clara en Mateo cuando dice que hay donde 2 o 3 se ponen de acuerdo. Allí está el Señor. Entonces la guerra espiritual no se gana solo, se necesita un trabajo en común acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos a la comunidad, necesitamos de los demás, pero también necesitamos estar bajo autoridad. Si hay algo que el ejército
de las tinieblas sabe es estar bajo autoridad. Todos están bajo autoridad. Nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a estar siempre bajo autoridad. Yo soy copastor de una pastor asociado de la iglesia donde estamos nosotros acá en Barranquilla. Por la gracia de Dios, el Señor ha abierto puertas para que el ministerio crezca en la ciudad y nos ha permitido ir a diferentes lugares, ministrar en diferentes lugares, estar en este tipo de espacios, ¿verdad? Pero aunque soy copastor, aunque me ungieron como pastor, aunque el ministerio ha estado en diversas iglesias y todo lo que usted quiera, todos los atributos que usted quiera colocar, que no son míos, sino son del Señor, yo siempre rindo cuentas. Yo termino mi clase con ustedes y yo tengo que rendir cuentas. Porque he aprendido que cuando uno está bajo cobertura, está protegido. La cobertura, el rendir cuenta a tus pastores, no es que ahora los pastores tienen que saber todo lo que yo hago. Los pastores tienen que saber, no. La cobertura pastoral te da una protección especial. Yo sé que mis pastores están orando por mí en este momento, pero cuando yo salga de aquí, yo tengo que rendir cuentas. Porque cuando me enfrento al mundo de las tinieblas, cuando ejerzo la misión que Dios me entregó, cuando entro a batallar, ellos están batallando conmigo. Ellos están protegiéndome. Entonces, un soldado sin capitán es blanco fácil. Un soldado sin ejército es blanco fácil y un soldado sin capitán es blanco fácil. Un creyente que tiene problemas con toda la iglesia es blanco fácil. Y un creyente que tiene problemas con sus pastores es blanco fácil. Es por eso que un guerrero espiritual siempre está bajo autoridad. ¿Se acuerdan de lo que el centurión decía? Yo soy hombre de autoridad. Y como soy hombre de autoridad, sé que si yo le digo a este que se mueva, se mueve. Si yo le digo que venga, viene. Y si yo le digo que vaya, va. Porque sabía lo que la autoridad representaba. La autoridad da legalidad en la guerra espiritual. Cuando usted va a enfrentar una guerra espiritual, cuando usted va a ministrar, cuando usted va a batallar en su casa y usted va con cobertura pastoral, usted tiene legalidad. Cuando usted va a enfrentar el mundo de las tinieblas, pero está de pelotera con sus pastores, está de pelotera con sus hermanos de la fe, usted va perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque tiene al diablo ahí metido adentro del rancho. El mundo de las tinieblas lo tiene metido dentro del rancho. Vamos a descanso. 8:05. Apenas vamos a entrar a las jerarquías espirituales. Creo que esto era necesario. Pero quiero hacer el resumen antes de irnos a descanso. ¿Qué necesitamos entonces para la guerra espiritual? Pastor, ¿qué necesito para hacer guerra espiritual? Número 1, necesitas la nueva identidad en Cristo. Número 2, necesitas la armadura de Dios, que son disciplinas espirituales, que es un estilo de vida todos los días. Número 3, necesitas armas espirituales, elegirlas, están allí, tú puedes elegir cualquiera. Número 4, necesitas actitudes del guerrero. Discernimiento, santidad, integridad, obediencia, perseverancia, pero sobre todo fe, que eres un instrumento del Señor. Y por último, necesitas cobertura espiritual. Son 5 cosas que nosotros necesitamos para hacer guerra espiritual. Son 5 cosas necesarias para la guerra espiritual. Nos vamos a receso. Cuando vengamos de receso, vamos a explicar la otra parte de jerarquías espirituales. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay inquietudes, pueden dejarlas en el chat. Vamos a responder, también vamos a tomar el mismo tiempo para responder algunas preguntas de las que haya. Nos vemos entonces aquí a las 8:20. ¿Les parece? 8:20 nos vemos aquí nuevamente. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor. Sí, Listo, señor. pastor. De acuerdo. Perfecto. Entonces, 8:20 nos vemos aquí. Gracias, pastor. 8:20. Regresamos y quiero que decirles algo que el Señor puso en mi corazón. Y Dios mío, Dios es Señor Jesús. Yo a veces me asombro. Yo nunca me canso de asombrarme de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Quiero decirles que ahora que salimos al receso, el Señor puso algo en mi corazón y refuerzo un poco antes de entrar a jerarquías. Y si alguien tiene preguntas, este es el momento para hacerlas. Puede dejarlas ahí en el chat o puede levantar su mano como prefiera. Pero quiero reforzar algo en ustedes. El Señor me decía, Juan Camilo, el exceso de arrogancia impide la cobertura espiritual. Y quiero decirlo a ustedes por qué, porque nadie que crea que ha sido elegido por Dios va a ver cumplimiento de ese sueño, de esas promesas o de ese ministerio si no ha aprendido a sujetarse. Toda persona de autoridad primero aprendió a sujetarse a alguien de autoridad. ¿Cómo así, pastor? Eliseo, antes de ser el profeta Eliseo, fue el discípulo de Elías. Toda persona, escúchese bien, toda persona que quiere o que cree que ha sido elegida por Dios para algo en particular y quiere ese cumplimiento, debe aprender a someterse a las autoridades, debe aprender a rendir cuentas. Yo se los decía ahorita, y es un testimonio muy personal, pero se los hago saber porque creo que es algo que usted necesita interiorizar. Yo he ido a ministrar a diversas iglesias, a diversos lugares. Por la gracia de Dios se han abierto puertas en la ciudad. Los he estado acompañando incluso a ustedes allá en Bogotá. Por la gracia de Dios, es lo que el Señor ha elegido, es lo que el Señor ha decidido. Pero nunca me muevo a un lugar si mi cobertura no lo sabe, si mi cobertura no ha orado por mí y si mi cobertura no me ha dado el aval para hacerlo. ¿Por qué, pastor? ¿Usted por qué dice eso, pastor? Porque yo no soy exorcista de ambulante, decía el apóstol Pablo. Yo tengo una casa espiritual. Yo tengo unos pastores que no les interesa saber si me levanté, si qué me puse, si me bañé, si no me bañé. No, no, no. No es porque ellos me controlan, es porque yo decidí sujetarme a su autoridad. Ojo, es diferente. No es porque ellos quieren controlar mi vida, porque ellos quieren saber. No, eso lo piensa el rebelde. El rebelde cree que lo quieren controlar. El rebelde cree que los pastores lo que quieren es tomar control y posesión y quedarse con él y absorberlo. Eso es lo que cree el rebelde, el corazón rebelde, eso es lo que piensa. Eso es lo que pensaba Satanás, que la gloria se la quiere llevar solamente el pastor. Ay, todo tiene que ser para el pastor y todo tiene que ser en torno al pastor y los pastores y los pastores y los pastores y los pastores y siempre son los pastores. Así piensa el diablo. Ese es el resultado de la arrogancia, de la rebeldía. Así piensa Satanás. Y por eso fue expulsado del reino de Dios. Porque así piensa. Y muchas veces nosotros traemos ese pensamiento creyendo que como yo soy libre en el Señor, yo soy hijo de Dios, el Señor me ha hecho libre. Ay, mi hermano, sí, el Señor te hizo libre, pero te dejó sujeto a autoridad. Y todo hijo de Dios, todo guerrero espiritual, y lo voy a ascender un poquito más, todo ministro del Señor debe aprender a sujetarse. Debe aprender a sujetarse. Siempre se lo digo a mis hijos espirituales, se lo digo a mis discípulos cuando los estoy formando. Usted se va a mover para algún lugar, vaya con cobertura. Usted, pastores que me invitaron al congreso de la iglesia no sé cuál, vaya con cobertura. Pastores que me invitaron a ministrar en X iglesia, vaya con cobertura. Vaya con cobertura. Dios tiene que haberle dado el aval. No se mueva por emoción. Usted es hijo de Dios. Usted se mueve por la dirección del Espíritu. Usted no es un hombre o una mujer carnal. Esos hacen parte de otras iglesias, de esta no. O esos no se conectaron hoy, no sé, se quedaron durmiendo. Usted no es un hombre carnal.
Usted es una persona del Espíritu. Y como usted es una persona del Espíritu, usted cuando le hacen alguna invitación, o cuando usted lo motivan a ministrar o a acompañar o a ir a un lugar o a hacer algo, usted dice, voy a orar y voy a pedirle al Espíritu de Dios que me diga si debo hacerlo o no debo hacerlo. Luego de que ora, usted dice, yo tengo que informarle a mis pastores para que mis pastores me den cobertura. Si ellos me autorizan o no me autorizan a hacerlo, si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo con que yo lo haga, qué consejo me tienen para dar, qué palabra me deben dar. Porque entonces no podemos ser cristianos consumidores de todo lo que nos pongan al frente. Todas las dietas no nos sirven, todos los buses no nos sirven. Debemos aprender a estar bajo cobertura. ¿Usted quiere ser un guerrero espiritual? ¿Usted quiere que Dios empiece a ensanchar su ministerio? ¿Usted quiere que Dios empiece a hacer cumplimiento de todas sus promesas? Aprenda a estar bajo cobertura. Quien aprende a estar bajo cobertura, entonces se convierte en lo que Dios dijo que era. Quien no aprende a estar bajo cobertura, mi hermano, termina con el diablo, fuera del reino y haciendo lo que le da la gana. Ese es Satanás. Satanás no aprendió a estar bajo cobertura y por eso empezó a hacer lo que le daba la gana. ¿Usted quiere que Dios lo use grandemente? Pastor, yo tengo una promesa de parte de Dios. Qué bonito. Aprende a estar bajo cobertura. Y termino en algo mucho peor. Todo líder, todo ministro, todo pastor necesita saber estar bajo cobertura. Toda persona de autoridad necesita aprender a estar bajo autoridad. Porque entonces, si tú tienes autoridad o si tú tienes una posición de autoridad, pero no sabes estar bajo autoridad, entonces no tienes legalidad para dirigir a alguien. Porque tú no sabes estar bajo autoridad. No puedes pretender que la gente se someta a ti cuando tú no te sometes a nadie. No sé si me hago entender. Entonces, no puede ser que la gente que esté debajo de ti se tenga que someter a lo que tú dices y tú no te sometes a tus pastores. Tú no te sometes a tus líderes. Tú no te sometes a tus padres. Tú no te sometes a tu jefe, sino que vives haciendo lo que te da la gana. El exceso de arrogancia impide estar bajo cobertura. Si hoy estamos bajo cobertura, pidamos perdón a Dios, pidamos perdón a nuestros pastores y busquemos la cobertura. Porque quien está sin cobertura es presa fácil del enemigo. El enemigo lo zarandea en cualquier momento. A ver, con eso cierro las actitudes de un guerrero, lo que necesita para hacer guerra espiritual y para también tener éxito en todas las cosas que enfrenta. El principio de obediencia es un principio de bendición para todas las cosas. Si hay preguntas, dudas o inquietudes, pueden ir levantando la mano y vamos respondiendo. Si de pronto no quiere hacerlas, puede escribirla en el chat y también la vamos respondiendo. Lida Serrano. Sí, pastor, una pregunta. Digamos, uno había escuchado cuando hace oración, intercesión de guerra espiritual. Entonces, Señor, nos ponemos la armadura y el cinturón de la verdad, y entonces lo que estoy entendiendo es que esa armadura de Dios no es algo que yo me debo poner, sino es algo que debe estar puesto continuamente. Es decir, que si yo entro en un proceso de oración, de guerra espiritual, no necesariamente tendría que decir que me pongo la armadura de Dios porque se entiende que ya la tengo puesta, o es necesario confesarlo con la boca, pastor, es mi duda. No es necesario porque usted lo ha dicho todo. Si ya la tienes puesta, si tú todos los días vives con el yelmo de la salvación, si tú todos los días vives con el escudo de la fe, si tú todos los días vives con el cinturón de la verdad, si todos los días vives con la coraza de justicia, si todos los días vives con el calzado del evangelio de la paz, si todos los días vives con la espada del Espíritu, entonces cuando vas a entrar a una batalla espiritual, ¿necesitas colocarte la espada del Espíritu? Ya la tienes. ¿Necesitas colocarte el yelmo de salvación? Ya lo tienes. Por eso les decía, el apóstol Pablo en Efesios nos dejó
una armadura para tenerla en nuestra vida cotidiana. Toda persona que quiere ser un buen hijo, que quiere ser un buen esposo, que quiere ser un buen trabajador, necesita vivir con la armadura de Dios. Toda persona que quiere ser un buen cristiano necesita vivir con la armadura de Dios. Es decir, no es algo que voy a utilizar solamente para una batalla espiritual. Es algo que necesito para mi vida diaria. Por eso les decía, más que armas espirituales, son disciplinas espirituales que debo tener que me dan legalidad al momento de hacer una batalla espiritual. Porque las armas son otras. Las armas no son la coraza de justicia. Las armas no son el calzado de la paz. Las armas son otras. ¿Cuáles son las armas, pastor? Las que veíamos ahorita: la adoración, la alabanza, la declaración, la palabra declarada. Tenemos también la oración, el ayuno. Esas son las armas, ¿verdad? Entonces hay que diferenciarlas entre lo que es una armadura, que es lo que me permite protegerme, que es lo que me da legalidad. Todo guerrero necesita una armadura y en nuestro caso siempre debemos tenerla puesta, y lo que son las armas espirituales. ¿Sí está claro? Sí, pastor, gracias. Perfecto. Pastora Brigitte. Pastor, entonces me surgió una inquietud. Bueno, yo tenía que, digamos que para el inicio, por decirlo así, como cuando en literatura uno habla de un inicio, un nudo y un desenlace, pues yo había pensado o tenía como para iniciar ese proceso, bueno, uno se colocó a la cobertura, ya me queda claro que la armadura ya la tenemos todo el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando uno ha hecho una liberación, yo he escuchado también que hay que hacer como un cierre, que hay como limpiar los aires. Entonces, pues me surge la inquietud porque yo tenía como que el inicio era uno colocarse la armadura, atar el hombre fuerte, y ya como el final era hacer como cubrirnos y limpiar la atmósfera. Entonces, sí, porfa, me aclaras eso. Gracias, Paz. Claro que sí, claro que sí. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos hablando de una batalla espiritual, específicamente, entiendo, Paz, que sería para una liberación de una persona, ¿sí? Ok. Hablando de una liberación específica, porque hay diferentes tipos de batallas espirituales, eso vamos a aprenderlo en el módulo. Hay diferentes tipos. Hay cuando ya estamos peleando contra una posesión demoníaca, entonces eso tiene su forma. Esa batalla tiene su forma, su estructura, ¿no? Número uno, depende si la persona conoce o no conoce del Señor. Si la persona no conoce del Señor, yo no puedo batallar con alguien que está en el reino de las tinieblas. ¿Por qué, pastor? Porque aunque usted eche el espíritu inmundo fuera, su estado siempre va a ser peor. Entonces, para quienes ministramos guerra espiritual o ministramos liberaciones, debemos cerciorarnos, número uno, que esa persona pertenezca al reino de Dios. Si no pertenece al reino de Dios, pastor, ¿qué hago? Hacerle la oración de fe, que declare que Jesucristo es el Señor, que se arrepienta de sus pecados, que busque al Señor, que tenga la convicción que necesita que el Señor entre a gobernar su vida. Entonces, si yo logro que esa persona entre al reino de Dios, entonces ahora sí puedo tener legalidad para sacar ese demonio fuera y que deje de atormentarlo. Pero si está en el reino de las tinieblas esa persona, lo que le voy a hacer es un daño. ¿Por qué le voy a hacer un daño? Porque la autoridad de Dios lo va a sacar el demonio. Pero como esa persona sigue en el reino de las tinieblas, entonces esos demonios van a regresar y su estado va a ser peor cada vez más. No sé si me va a entender. Entonces, lo primero que necesitamos antes de ministrar toda liberación es entender si esa persona tiene o no tiene a Jesús en su corazón. Partamos de la base que esa persona tiene a Jesús en su corazón. Pastor, ¿qué hago? Depende mucho del contexto. ¿Por qué? Porque lo primero que uno hace es preparar la atmósfera, preparar el ambiente. ¿Por qué, pastor, preparamos el ambiente? Porque dice la Escritura que hay un príncipe de la potestad del aire, que eso lo vamos a hablar en principados ahorita, que gobierna los aires. Es decir,
que los aires están influenciados o las atmósferas están influenciadas por las tinieblas. Entonces, lo primero que yo hago para poder ministrar liberación es preparar la atmósfera, preparar el ambiente. Ese lugar, ese momento debe pertenecer completamente al Señor. Ahora, hay diferentes formas de preparación. Hay preparaciones que se dan por medio de la alabanza y la adoración. Estamos en un servicio, estamos en un momento litúrgico y preparamos el ambiente por medio de la alabanza y la adoración. Hay otros momentos en los que no. Hay otros momentos en los que la preparación se da por medio de la oración. Y entonces usted empieza a invitar a los ángeles que habiten el lugar, que limpien el lugar. Usted empieza a invocar la presencia de Dios sobre ese lugar. Usted empieza a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre ese lugar. Entonces empieza a cambiar el gobierno. Ya el gobierno de ese lugar no le pertenece a las tinieblas, sino que el gobierno de esa atmósfera le pertenece al Señor. Empiezo a preparar ¿qué? No he entrado en la guerra. Simplemente estoy preparando el ambiente. Ahora, pastor, ¿y yo qué? Se supone que usted debe estar preparado. Si usted es un guerrero, si usted vive con la armadura de Dios, ya cuando usted llega al momento de la guerra espiritual, ya usted debe estar preparado. Es decir, yo quiero que lo vean así. Imagínense que usted está en la guerra, salió a la guerra, al campo de batalla. Y al campo de batalla usted salió con su pantaloneta, la camiseta que tiene puesta, salió hacia el campo de batalla. Y sonó la trompeta para que empezara la batalla. Y usted, cuando sonó la trompeta, entonces se empieza a poner la armadura. Y busca el escudo, y busca la coraza, y busca el cinto. Y ya la batalla empezó. Pero usted, ¿qué está haciendo? Usted se está vistiendo apenas. Porque usted llegó a la batalla desvestido. Algo así pasa cuando creemos que cuando hacemos guerra espiritual debemos nosotros vestirnos, cuando ya nosotros debemos llegar vestidos a la batalla. Porque si no llegamos vestidos a la batalla, mi hermano, usted puede invocar el nombre del Señor lo que quiera, pero los demonios le saltan encima y lo hacen pasar su pena. Eso es lo que muestra la Escritura. Quien no está preparado para la batalla y entra a la guerra espiritual, pasa pena. Pasa pena porque el demonio no sale, pasa pena porque el demonio lo que hace es gobernar y lo que hace es burlarse. Eso, y la Biblia habla de eso. Hechos 19, léaselo por sí. Ahí le dejo la cita para que usted se lo lea. Hechos 19. Para que si no lo ha leído en la Biblia, usted se lo pueda leer. Pero respondo a la pregunta de la paz. ¿Qué debo hacer? Preparar el ambiente. Antes de la guerra, lo que necesito es preparar el ambiente, preparar la atmósfera. Entro a la guerra espiritual y luego de que entro a la guerra espiritual, entonces yo tengo que ver el lugar donde estoy. Siempre que reprendemos un espíritu inmundo, los mandamos a las profundidades del abismo. Siempre, sin retorno, que no vuelva, no lo queremos, no queremos que habite en ese lugar. Me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero para ir respondiendo las preguntas. No queremos que habite, no queremos que quede dando vueltas, no queremos que entre a otro cuerpo. En Cristo Jesús lo reprendemos y los mandamos a las profundidades del abismo. Cuando nosotros emitimos esa orden, el espíritu inmundo se va. Pero ¿qué pasa? El lugar donde nosotros hicimos guerra espiritual se convirtió en un punto de contacto entre el mundo espiritual y el mundo físico. Explico esto mejor. Ustedes saben que la guerra es espiritual. Yo se los enseñé la semana pasada. Es una guerra espiritual. Cuando yo ejerzo una guerra espiritual, pues, de una liberación en específico, ese lugar se convirtió en un punto de contacto entre el mundo espiritual y el mundo físico. Como es un punto de contacto, yo tengo que cerciorarme que ese punto de contacto no se convierta en un lugar de acceso para los espíritus inmundos. ¿Y cómo yo hago eso, pastor? Luego de que termino de ministrar liberación, hago lo que decía la pastora. Oro por el lugar, proclamo la presencia de Dios en ese lugar y le pido al Espíritu Santo que nada que no sea de Dios quede ahí, sino que solamente la presencia de Dios habite en ese lugar. Que se cierre toda conexión espiritual que pueda haber generado ese momento de liberación. ¿Eso es para cuándo, pastor? Cuando estamos ministrando liberaciones, cuando estamos ministrando personas que tienen posesiones demoníacas. Eso es una buena estructura. Preparo el ambiente. No necesito prepararme yo. ¿Por qué? ¿Ya usted sabe por qué no? ¿Sí está claro por qué no? Porque ya usted está preparado.
porque usted vive una vida de preparación constante, pero sí necesita preparar el lugar, necesita cerciorarse que esa persona sea creyente y necesita entrar a hacer la guerra espiritual, y luego de que entra a hacer la guerra espiritual, cierra entonces con una oración a ese lugar o por esa persona en particular. ¿Sí está claro? Es como una estructura de cómo puede ser un momento de liberación. Cosa diferente cuando cuando hacemos guerra espiritual, que no tiene que ver con posesión demoníaca, sino que estamos haciendo guerra espiritual con alguna influencia, con alguna manifestación o contra alguna presencia espiritual que se esté dando. Eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen que eso lo vamos a explicar a detalle. Es diferente. A ver, si hay alguna otra pregunta, me van avisando. Yo voy a ir avanzando en lo que corresponde. Estructura jerárquica. La semana pasada aprendíamos los principados, ¿verdad? Ya eso lo tenemos claro. Aprendíamos también sobre las potestades, que creo que también quedó claro. Los archai, que son los principados. Exousai, que son las potestades. Aprendíamos dentro de las potestades que eran autoridades delegadas. O sea, aprendíamos el Belial, Asmodeo. Aparece mucho, se conoce mucho, no es de la literatura bíblica, pero se habla mucho de Mamón. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese nombre, pero se habla mucho de ese espíritu que es el que influye sobre el amor al dinero, las personas que son apegadas al dinero o a las riquezas. No aparece en la literatura bíblica, soy enfático con esto, no aparece en la literatura bíblica, pero sí aparece en la tradición. La iglesia tradicionalmente ha utilizado este nombre para asignarlo a un espíritu que mueve entonces el amor o el apego al dinero, a las personas avaricientas, codiciosas. Luego tenemos los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas, a ver, tienen una función específica. Dominan, en la traducción de esta palabra es dominadores del cosmos. Cosmoscratores es la palabra griega. Dominadores del cosmos. ¿Qué hacen los gobernadores de las tinieblas? Los gobernadores de las tinieblas controlan las corrientes ideológicas o filosóficas a escala global. Es decir, su misión es cegar la mente no de una nación, como puede ser en el caso de un principado, sino que dominan pensamientos, paradigmas culturales y empiezan a crear filosofías a nivel mundial. Ya estamos hablando de una escala colectiva, no solamente de un país o de una región en particular, como pasa en el caso de principados y potestades. Estamos hablando de que los gobernadores de las tinieblas empiezan a cegar la mente, moldean los pensamientos, influyen mucho en los pensamientos, en la forma de pensar, en los paradigmas, en la cultura, y empiezan a generar una filosofía contraria a la de Dios. Segunda de Corintios 4:4 habla de Satanás, como el Dios de este siglo. Y vamos a leerlo, por favor. Porque allá Satanás ilustra a Satanás con el papel de los gobernadores de las tinieblas. ¿Quién lo puede leer, por favor? Segunda de Corintios 4:4. Amén, pastor. Adelante. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, habla de Satanás como el Dios de este siglo que ciega la mente, que ciega el entendimiento. ¿Para qué? Para que las personas no puedan ver a Dios. Entonces, los gobernadores de las tinieblas ejercen un dominio ideológico sobre el mundo entero. La Biblia menciona específicamente a un gobernador de las tinieblas y es Baal. Baal en la Biblia es mencionado como símbolo de idolatría, también representa los falsos sistemas religiosos
que oprimen a las naciones, las religiones, la religiosidad que oprime al pueblo. Pero Baal, dentro de la angeología, hay una parte de la angeología que se dedica a los demonios, específicamente la demoniología. Baal es una autoridad de categoría de gobernador. Gobierna las ideologías. ¿Para qué? Para transformar la verdad del evangelio, para transformar y convertir el evangelio en un sistema religioso. Entonces, aparece también Astarot. Recuerden que Astarot está mencionado en la Biblia y es un gobernador de las tinieblas. Un gobernador de las tinieblas que influye en el pensamiento de las personas. Aparecen varios demonios que tienen que ver con la manipulación, que tienen que ver con el ocultismo, y estamos viendo nosotros en el mundo un sistema anticristianos, unas ideologías del relativismo, unas ideologías del pluralismo religioso. Estamos viendo cada vez más un ecumenismo, no académico, que es necesario. El ecumenismo académico es necesario, pero estamos viendo un ecumenismo pragmático, estamos viendo el tema de la ideología de género, el transhumanismo está llegando, que no sé si de pronto usted ha escuchado un poco acerca de esto, pero el transhumanismo está llegando y está rompiendo todo esquema y toda estructura mental acerca de lo que es un ser humano. Estamos viendo, por supuesto, que las filosofías ateístas, que ya de pronto son un poco más antiguas, el agnosticismo y demás. Estamos viendo todo lo que es el relativismo moral, y todo eso es resultado ¿de qué? De gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas. Gobernadores que vienen a ejercer un control sobre las ideologías globales, las corrientes. La Biblia lo denomina como las corrientes de este mundo. ¿Listo? Y luego tenemos las huestes espirituales de maldad. Las huestes espirituales de maldad son como los soldados rasos, los espíritus de maldad. Realmente es lo que significa. Neumática, huestes espirituales de maldad, lo que significa son espíritus de maldad. ¿Qué son los espíritus de maldad? Son los ejércitos demoníacos, son las tropas, digámoslo así. Listo, operan en niveles, digamos, más básicos, más bajos, operan en niveles por asignaciones, ya sean de potestades, de principados o de gobernadores de las tinieblas. Operan dentro del reino de las tinieblas de manera más práctica. Entonces, ¿qué hacen las huestes espirituales? Ejecutan las órdenes superiores. Lo que hacen entonces es operar más que todo a nivel personal. Ojo, nivel personal, siempre vamos a estar hablando de una hueste espiritual de maldad, cumpliendo una orden, sí, pero una hueste espiritual de maldad. Opera a nivel familiar, opera a nivel local o muchas veces hasta a nivel regional. Y son espíritus asignados, tienen una asignación en particular, sea de opresión, sea de posesión, sea de tentación, sea de división, sea de destrucción. Tienen una asignación en específico. En el caso de las personas poseídas, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, cuando nos hablan del endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno tenía una posesión por una legión demoníaca. Eran huestes espirituales de maldad, todas huestes espirituales de maldad que habitaban en ese cuerpo o que habitaban en ese hombre. ¿Qué pasa muchas veces? Viene la tentación, la persona cae en la tentación, viene el pecado deliberadamente, la vida pecaminosa de manera deliberada, lo que da acceso a espíritus inmundos. Luego viene la influencia, el ataque, luego del ataque viene la posesión y demás. Pero cuando un espíritu inmundo posee un cuerpo, esa posesión por lo general no viene sola. Esa posesión viene con unos estados que cada vez empeoran más, sobre todo si esa persona se somete a procesos de liberación sin compromiso de santidad. Todo endemoniado sin compromiso de santidad va a llegar a un punto
de este tipo, de tener una legión. Según Marcos 5, este hombre lo encerraban, este hombre le buscaron todo tipo de remedios y el estado era cada vez peor. Y si usted se lee la historia de Marcos capítulo 5, que quizás hoy por el tiempo no lo vamos a hacer, necesito terminar, pero si usted se lee la historia, eso es un modelo perfecto de liberación. Jesús ejerce un modelo perfecto de liberación, identifica a los demonios, no reprende lo que sea, él los identifica y reprende lo que identificó. Eso para cuando vayamos a administrar liberación. Siempre no podemos reprender lo que sea. Reprendo toda hueste espiritual de maldad. No, hay que reprender lo que identificamos. Espíritus que tienen una asignación en particular, que sea de opresión, de posesión, de tentación, bueno, ya eso se los expliqué, pero tengo que reprender directamente a aquello que el Señor está mostrando. ¿Qué más vemos? Bueno, la legión es un grupo numeroso de demonios, ¿no? No es uno solo, son muchísimos. Pero también vamos a ver en la Biblia, vamos a ver a Azazel, que es un demonio también que está vinculado a la opresión, al tormento. Dentro de la literatura judía, ojo, esto no aparece en la literatura bíblica, pero dentro de la literatura judía aparece una figura conocida como Lilith. No sé si de pronto usted alguna vez la ha escuchado, pero es una figura demoníaca que está relacionada con los ataques a la familia, a la mujer. Esto es tradición extrabíblica, no aparece en la escritura, pero sí aparece en literatura de las creencias judías, en las que se denomina a Lilith como esa figura demoníaca que está asociada, y bueno, hay toda una historia detrás de Lilith y de cómo aparece en el mundo. ¿Qué son entonces las huestes espirituales de maldad? Son esos ataques espirituales que nosotros tenemos, problemas familiares, conflictos en la iglesia, divisiones, adicciones, opresión mental, opresión emocional, otro tipo de influencia demoníaca, son ejercidas por las huestes espirituales de maldad. ¿Quiénes poseen los cuerpos, pastor? Las huestes espirituales de maldad, con una asignación en particular. En algunos atacan el área emocional, en los otros atacan el área mental, en el otro lo atacan más por adicciones, en los otros atacan más por la parte espiritual, por la parte familiar, por la parte económica, por la parte relacional, le impiden tener relaciones, pero siempre recuerde algo, las huestes espirituales de maldad funcionan por asignación. Quiere decir que hay alguien más que le ha asignado eso y que esa hueste espiritual lo va a cumplir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La literatura bíblica es bastante limitada en cuanto a los nombres. Porque nos mencionan algunos, pero no nos mencionan todos. Entonces usted escucha decir espíritus de, y aparecen los famosos espíritus de, que se le ha asignado casi que a toda actividad se le ha asignado un espíritu, ¿no? Pero quiero que entendamos algo. No es que exista, por ejemplo, un espíritu de celos, no es que exista, no es que haya un espíritu, una hueste espiritual de maldad que se llame celo, no. Son espíritus o huestes espirituales de maldad que se le asigna una función en particular. En algunos es el suicidio, en otros es la depresión, en otros es la ansiedad, en otros es la adicción a la pornografía, en otros es la adicción a conductas que no provienen de parte del Señor. Entonces, el constante pecado lo que hace es abrir la puerta a un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo que te está controlando por esa parte o por esa área. ¿Cómo así, pastor? Lo que le da la autoridad al espíritu inmundo es que, por ejemplo, tú eres una persona depresiva. Entonces, como eres una persona depresiva, eso le da la autoridad al espíritu inmundo a que venga. No es que tu depresión dependa de un espíritu inmundo, es que el espíritu inmundo está ligado a tu estado depresivo, a tu estado emocional, la adicción a la pornografía. Entonces, pastor, yo sufro de adicción a la pornografía. Por supuesto que si estás adicto, hay un espíritu inmundo que te tiene que estar influenciando. Ahora, tu adicción a la pornografía no responde al espíritu inmundo, responde a tu falta de dominio propio. Pero el espíritu inmundo está enganchado ahí. No sé si me hago entender. Entonces,
se ha malinterpretado esto creyendo que muchas prácticas de pecado son espíritus inmundos cuando realmente no son espíritus inmundos, pero sí son el gancho que el espíritu inmundo utiliza para permanecer en el cuerpo. ¿Sí me estoy haciendo entender en lo que quiero explicar? Es decir, la práctica de pecado se convierte entonces en la fortaleza donde el espíritu inmundo opera. Entonces tú eres, por ejemplo, pastor, eh, no sé, tengo muchos pensamientos suicidas. Abriste una puerta, ahí hay una puerta abierta que hay que resolver. Y esa puerta abierta, mientras esté, van a llegar los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos con una asignación en particular. ¿Cuál? Ellos no te van a administrar pensamientos de sanidad. No te van a administrar pensamientos de paz. A una persona que tiene esta debilidad, que va a ser el espíritu inmundo. El espíritu inmundo le va a administrar por la concupiscencia, diría el apóstol Pablo, que es un término tan refinado que cuesta hablar. Pero el espíritu inmundo te va a administrar ¿por dónde? Por la debilidad que tienes. Él va a atacar a tu debilidad. Entonces tu debilidad no responde a un espíritu inmundo, tu debilidad responde a tu falta de dominio propio. En el caso del pecado, ojo, en el caso del pecado, responde a tu falta de dominio propio. Pero el espíritu inmundo utiliza tu falta de dominio propio para gobernarte o para ser más técnicos, la hueste espiritual de maldad utiliza tu falta de dominio propio para ejercer control sobre tus pensamientos y sobre tus acciones. ¿Sí estoy siendo claro? Me preocupé. Cristo amado, me preocupé. Se me fueron. Amén, amén. Tuvo fuerte la dosis, que todo el mundo está en silencio. A ver. Estamos digiriendo la información, Pastor. Es que al comienzo, cuando yo levanté la mano, es Sí, que tú estabas diciendo que era una función por asignación. Entonces ahí yo te iba a preguntar si ahí era cuando venía, por ejemplo, cuando dicen a este le hicieron brujería. Entonces le fue asignada una hueste espiritual. ¿Sí? ¿Puede ser? completamente. Eso es paz. Eso es. ¿Qué es la brujería? Se le asigna una hueste espiritual de maldad que cumple una misión. ¿Cuál misión? Que nada le funciona a la persona, por ejemplo. Eso es una asignación. Ese espíritu va con una misión en particular. Eso es. Tengo la mano levantada aquí de Ingrid y Dana. Pastor, bueno, no sé, yo tengo, bueno, yo siempre he tenido como una, bueno, no sé si confusión o duda. Leyendo un poquito, digamos, en Daniel 10, ¿sí? Cuando de pronto estudiábamos, a mí me causó, digamos, me inquietó algo que es en el versículo 13, ¿sí? Bueno, sabemos, bueno, lo que sucedió acá, ¿sí? Que hubo como una confrontación, ya que lo veo aquí, que es un principado. A veces nosotros, digamos, atamos, reprendemos, ¿sí? Así como lo decía el pastor, que no podemos ahí a la ligera, ¿sí? Atar y reprender. Pero, bueno, ya con toda la explicación que el pastor nos ha dado, digamos, hasta dónde nosotros sabemos, yo le hacía esa pregunta al pastor porque era la vez pasada, porque realmente el mundo espiritual es tan amplio, ¿sí? Que yo creo que siempre vamos a estar ahí en constante aprendizaje. Pero hasta dónde, digamos, lo que colocó aquí el pastor cuando yo leía en el versículo 13 que dice que tuvo que venir, digamos, un príncipe que ahí en ese caso era Miguel, ayudar para que la petición de Daniel, sí, como que llegara a Daniel. Entonces, ¿hasta dónde nosotros, digamos, podemos atar, reprender un principado cuando ya nosotros sabemos qué es lo que está operando, digamos, a nuestro alrededor? ¿Sí? Entonces, digamos, hay en personas, sí, pero ya sabemos, bueno, para mí, que de pronto habita en lo humano, digamos, en las personas son huestes de maldad. Principados, potestades ya son asignados como, así como no los explica el pastor. Nosotros hasta dónde lo podemos hacer. Si aquí, digamos, yo lo veo y lo confronto con la palabra que tuvo que venir un príncipe a pelear con otro príncipe.
o usted está entendiendo lo que es la guerra espiritual. Esto es un tema de rangos, de jerarquías. ¿Cómo así, pastor? Yo voy a ir respondiendo las preguntas. ¿Cómo así, pastor? Es un tema de jerarquías. La Biblia es clara cuando habla de quién es Miguel. Miguel es un ángel. Nosotros estamos dedicados solamente al tema, digamos, del reino de las tinieblas porque es el énfasis, ¿no? Pero si nosotros vemos angeología, vamos a ver que así como el reino de las tinieblas tiene su jerarquía, que es la que estamos aprendiendo, el reino de Dios también tiene su jerarquía. Ahora, entendamos algo. Daniel no estaba haciendo guerra espiritual. Daniel estaba orando. Él estaba ayunando por una razón en específico. Entender que como un ayuno es un arma de guerra espiritual, todo lo que nosotros hacemos en el reino genera una guerra. Una guerra que nosotros no estamos viendo, pero que sí se está gestando. Y como sí se está gestando esa guerra, el mundo espiritual no la gesta, sino por jerarquías. ¿Quién puede enfrentar un principado? ¿Quién puede enfrentar o sea, es un tema de jerarquías? Entonces, cuando yo quiero hacer guerra espiritual, yo tengo que sujetar principados, potestades y todo eso, dice la Biblia que está por debajo de nosotros. Le voy a colocar un ejemplo más bíblico todavía. Imagínese usted que en rango de autoridad delante del Señor, nosotros tenemos más autoridad que todos los ángeles. Quiere decir que aún Miguel, principado, arcángel, lo más alto de la jerarquía angelical, está bajo nuestra autoridad como hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Por qué interviene él? Porque es que Daniel no está haciendo guerra contra el príncipe de Persia. El príncipe de Persia se opone a la respuesta de Dios y es algo que inició en el mundo espiritual y se quedó en el mundo espiritual. Y luego le he revelado a Daniel. Por eso yo quería que lo leyeran. Porque hay guerra espiritual que nosotros no iniciamos. Ya se está gestando en el mundo espiritual, inicia en el mundo espiritual y se queda allí. Hay otra guerra que nosotros sí gestamos. Ahora bien, como esto es un tema de jerarquías, de autoridad, muchas veces hay personas que tienen mayor autoridad que nosotros dentro del reino de Dios. Y que entonces hay espíritus inmundos que deben sujetarse a estos rangos de autoridad espiritual. ¿Qué es lo que pasa con el caso de Daniel? Los ángeles estaban batallando, había una batalla, pero tuvo que venir alguien de más autoridad que los ángeles para que pudiera ejercer entonces esa liberación en la palabra que venía sobre Daniel. ¿Sí está clara la respuesta? Gracias, pastor. Sí, señor. Perfecto. Lida Serrano. Sí, pastor, una duda que me surgió cuando usted hablaba en un momento de guerra espiritual y otro momento como batalla espiritual. Jerárquicamente, ¿tiene alguna diferencia o estamos hablando de lo mismo? Ok, ¿qué es la guerra? La guerra es la oposición que hay. Recuerden la definición que hablábamos al principio. La oposición que hay entre dos reinos. Esa oposición es eterna. Ha existido y siempre va a existir. Esa guerra es constante, es permanente. ¿Qué son las batallas, pastor? Las batallas son esos pequeños momentos de confrontación o de enfrentamiento. Por ejemplo, cuando usted entra a hacer una liberación, usted entró en una batalla espiritual. Ahora, pastor, le debo decir batalla y no guerra. No, usted le puede decir guerra espiritual, es lo mismo, hace parte de la guerra espiritual. Pero es como para poder diferenciar, sobre todo en este ámbito académico, poder diferenciar las dos cosas, lo que son las batallas espirituales, que son los momentos que tenemos, y lo que es la guerra espiritual, que es algo que todo el tiempo está presente. Todo el tiempo está presente. ¿Sí me van a entender? ¿Está clara la diferencia? Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta por Bleach Jun, no sé cómo se pronuncia. Bleach Jun, no sé cómo se pronuncia el usuario, pero puede activar su micrófono. Paz, yo quería preguntar, porque, o sea, entiendo de que hay espíritus. Se me fue la voz. ¿A mí solo o a todos? Sí, se le fue la voz a A Osmali, todos. ella se llama Osmali.
Ah, ok, Osmali, pero no sabía, qué pena. Ok, Osmali, no te estamos escuchando. No No escuchamos la sé, pregunta, Osmali, repítela. entiendo que hay diferentes espíritus de diferentes, o sea, que los del agua, hay del aire y hay de la tierra, ¿sí? Ok, cada Cuando uno nosotros tiene los una asignación identificamos y diferente. nos vamos a la Biblia, o sea, no todos se atan y se reprenden, porque Jesús, por lo menos cuando en el Gadareno, él no ató, sino que los echó, los expulsó solamente. ¿Cómo los reconocemos para saber cuáles son los que hay que atar y otros que hay que expulsarlos, pues? Ok, número uno, el reprender los espíritus inmundos es parte de la expulsión. Es decir, yo los voy a sacar de un lugar, sea de mi casa, sea de una actividad. Lo que hace la reprensión es cortar toda actividad demoníaca, ¿verdad? Y sacarlos, expulsarlos. ¿Qué es atar un espíritu inmundo? Atar un espíritu inmundo es eh, quitarle poder de acción sobre algo o sobre alguien. Entonces, potestades, voy a hablar ejemplos claros sobre nuestro país, con todo respeto. Principados sobre Colombia hay los que ustedes quieran. Ahorita mismo se están moviendo unos en particular que están tomando fuerza, dado a que lastimosamente algunas autoridades de nuestro país han entregado nuestro país a ciertos espíritus y a ciertos principados, que conocemos bastantes, tenemos algunos de referencia, ¿verdad? Pero eh, vemos nosotros que esos principados nosotros los podríamos reprender de Colombia. Es decir, nosotros podríamos decirle a un principado que gobierna nuestra nación porque una persona de autoridad entregó Colombia a ese principado. Podríamos decirle a ese principado que se vaya y que nunca más ejerza control sobre Colombia. A un principado, por ejemplo, que gobierna la ideología o que gobernadores de tinieblas que por medio de principados y por medio de potestades han introducido la ideología de género a nuestro país, por ejemplo. ¿Podríamos ordenarle que se vaya de nuestro país? ¿Podríamos reprenderlo? ¿Acaso toda Colombia pertenece al reino de Dios? Como toda Colombia no pertenece al reino de Dios todavía, algún día nos la vamos a ganar completa. Toda Colombia, como todavía no pertenece al reino de Dios, yo no lo puedo reprender. ¿Por qué no lo puedo reprender? Porque él todavía tiene legalidad para operar en quienes son del reino de las tinieblas. Ahora, ¿yo qué puedo hacer, pastor? Limitar su operación. Entonces ahí es cuando entra atar a los espíritus inmundos. Yo voy a limitar su operación. Empiezo a atar principados, empiezo a atar potestades, empiezo a atar gobernadores de tinieblas que están ejerciendo control y que están ejerciendo influencia en la mente de los hijos de Dios. Los ato, ¿por qué? Porque como hay alguien que le está dando dominio, hay alguien que les está dando control a ellos, yo los tengo que atar. ¿Para qué? Para limitar su campo de acción. ¿Cuándo lo reprendo, pastor? Una hueste espiritual de maldad yo la puedo reprender. Porque ya se va o se va en el nombre de Jesús. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús reprendió las huestes espirituales de maldad que habían sobre el endemoniado Gadareno. ¿Sí está claro? Perfecto. Edgar Serrano. Sí, ahí tengo la duda de la confusión, donde el espíritu malo no identifica a los que lo están reprendiendo, ¿cierto? Porque él dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. O sea que no tienen la jerarquía para atacarlo. No tienen autoridad para atacar. Que ni siquiera lo reconoce. Así es. Por supuesto, esto es principio de guerra espiritual. Los espíritus saben que el reino de las tinieblas nos conoce. El reino de Dios nos conoce, por supuesto que nos conoce, pero el reino de las tinieblas también nos conoce.
Y por cuanto nos conoce, nosotros debemos tener la legalidad para poderlo reprender. Ahí habla, no está hablando, a ver, no está hablando de rangos de autoridad. Es decir, no está diciendo Jesús, no dice Jesús o no dice Pablo porque uno tenga más autoridad que el otro. Lo habla por la legalidad que tiene para ejercer la guerra espiritual. Es decir, Jesús tenía autoridad para reprender demonios. Pablo Sí. tenía autoridad para reprender demonios, pero ¿quiénes son ustedes? Ustedes no están sujetos a nadie. Ustedes viven haciendo lo que les da la gana. Ustedes no respetan autoridad. Ustedes no voy a entrar en ejemplos más específicos para no herir susceptibilidades, pero ustedes no se sujetan a nadie. Usted no se sujeta a sus líderes. Usted no vive en integridad. Usted no vive en santidad. ¿Quién es usted? Usted no es nadie. Entonces, por eso les decía ahorita que para entrar a la guerra espiritual necesitamos legalidad. Y la legalidad nos la da la integridad, nos la da la coraza de justicia, nos la da el cinturón de la verdad, nos la da el andar en rectitud, nos la da en estar en obediencia. ¿Sí me hago entender? Pastor, Sí. Pastor, hace unos Dígame. días estábamos en una reunión de pastores, ¿sí? De pastores. Y estábamos en un tema de guerra espiritual y lo primero que nos dijeron es, para ustedes meterse en ese campo, arrepentimiento, limpieza y pureza, ¿sí? Y nos lo Así estaban es. pidiendo a nosotros, ¿sí? Fue un ejemplo. O sea, es que no, el enemigo conoce todo. Y lo primero que uno debe hacer, ¿sí? Es ir al campo, pero ir en santidad, sin que el enemigo nos vaya a sacar los trapitos sucios, como podría decirse. Hermano, lo conozco, totalmente, pastora, lo conozco. Conozco espíritus inmundos que, Dios mío, que padres han hecho barbaridades. Conozco por historia de mis padres que me cuentan que espíritus inmundos que muerden a las personas, que le hacen pasar su pena. Y cuando usted, mire, cuando usted está ministrando guerra espiritual, se lo voy a dar como tip para los guerreros. Mire, cuando usted está ministrando guerra espiritual y usted ve a un hermano que está tratando de agarrar el demonio y el demonio lo está zarandeando, usted sepa que ese hermano está grave. Mire, está más para allá que para acá. ¿Por qué, pastor? Porque un demonio nunca puede tener la autoridad para moverte. Nunca. Para agredirte tampoco. Nunca. No tiene autoridad para tocarte. No tiene autoridad para agredirte. Y se tiene que sujetar en el nombre de Jesús. No por fuerza humana. Ojo, es un mundo espiritual. No es fuerza humana. ¿Quién me da la fuerza? El Espíritu Santo. Entonces tiene que sujetarse. Eso de que el demonio te está saltando y te está zarandeando y el endemoniado está y hace caer a todo el mundo y tumba a todo el mundo, es porque falta autoridad. No hay legalidad para operar. Pero un espíritu inmundo se sujeta y habla cuando yo le dé la legalidad para hablar. Y atormenta hasta cuando yo le dé la legalidad, porque él tiene que sujetarse, no a mí, a Juan Camilo Cuello, no. Te tiene que sujetar a la autoridad que el Señor puso sobre mí. Él se tiene que sujetar y él no puede hacer lo que quiera. Y cuando él hace lo que quiere y empieza a saltear y empieza a zarandear y tumba al uno y jala los pies al otro y muerda al otro, usted sepa que ese es un creyente que mi hermano siente esa consejería con él porque el pecado lo tiene adentro. Y necesita pureza, necesita integridad. Algo no está funcionando. Cierro con un ejemplo muy particular de nuestra nación vecina. Y hay tres nombres que son muy particulares o muy conocidos dentro de la demoniología, que son el María Leonza, el Negro Felipe y el Indio Guataipuro. No sé si lo han escuchado, si de pronto alguien ha tenido relación con estos nombres, pero les coloco el ejemplo de María Leonza, que es un principado territorial, gobierna el territorio completo, la nación completa, mientras que el Negro Felipe y el Indio Guataipuro son potestades. Tienen una asignación, en el caso de el Indio Guataipuro, una asignación más cultural, una potestad que habla más de la cultura, que opera más sobre la cultura, y en el caso del Negro Felipe, es una autoridad que gobierna más sobre el tema político, sobre el tema, digamos, de las relaciones, relacional específicamente.
más que político, sobre el tema relacional. Son potestades asignadas, mientras que María Leonza sí es más a nivel nacional. Es un principado. Es un ejemplo conocido que tenemos en Colombia, pues hay muchos otros y voy a ir trayendo esos ejemplos, pero es un ejemplo que tenemos de nuestro país vecino de jerarquías espirituales. Está claro, preguntas, dudas, inquietudes, ya hemos resuelto varias, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero creo que lo amerita. Está bastante bueno estas preguntas que están haciendo. Si alguien más tiene preguntas durante la semana, pues hágalas saber a sus pastores. Si usted no está sujeto a sus pastores, sujétese, no saque el diablo los zarandee. Busque cobertura. A ver, ir a una iglesia no es estar bajo cobertura, son dos cosas diferentes. Una cosa es congregarse y otra cosa es estar bajo cobertura. Son dos cosas diferentes. Pero si usted tiene preguntas, estoy abierto a que usted las pueda hacer. Si no es ahora, durante la semana, vaya haciéndolas, vaya trayéndolas. Yo les dejo una tarea sobre Daniel que debían leer, ¿verdad? Pero ahora que vimos todas las jerarquías, le voy a dejar una segunda tarea. Y es que usted va a armar una, como usted lo prefiera. La otra clase yo voy a traer unos ejemplos de guerra espiritual. Pero como usted lo prefiera, yo que necesito que usted arme una jerarquía, un organigrama de los niveles de jerarquía en el reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo lo va a armar? De cualquier figura menos de una pirámide. No quiero pirámides. Ármelo cualquier figura que a usted se le ocurra, pero no quiero pirámides. Usted va a armar ese organigrama del reino de tinieblas. ¿Para qué es esto, pastor? Para yo cerciorarme que usted entendió bien los rangos, porque muchas veces creemos que los rangos están en el orden que ahí dice en la Biblia, principado, y no necesariamente es así. Quiero verificar que usted haya comprendido bien el tema de los rangos, cómo opera entonces el reino de las tinieblas para poder entonces pasar al siguiente tema. ¿Listo? Adicionalmente a eso, ¿qué necesito? Que usted le ponga a ellos funciones. ¿Cuáles son las funciones que ejerce cada uno? Principados, ¿qué funciones ejercen? Gobernadores de tinieblas, ¿qué funciones ejercen? Potestades, ¿qué funciones ejercen? Huestes espirituales de maldad, ¿qué funciones ejercen? Y por supuesto, como aquí no estamos sino aprendiendo la escritura, añádale versículos bíblicos. ¿Listo? A cada cosa usted le va a añadir su versículo bíblico. Eso lo vamos a hacer durante la semana y la próxima clase vamos a socializarnos. ¿Listo? ¿Está clara la actividad? Perfecto. Para cerrar, me gustaría orar, no sin antes decirles que les envié con el pastor Humberto, les envié las diapositivas que utilizamos. No hemos visto todas las diapositivas, pero se las envié con él para si usted quiere acceder a ellas. Ya el pastor las tiene. A los hijos de la casa acá en Barranquilla, por supuesto que se las voy a mandar también. Ahorita que terminemos la clase yo se las mando. Y espero que esta sesión haya sido de gran aprendizaje, de gran aprendizaje. Quiero cerrar orando. Y antes de orar, asignamos al monitor, bueno, vamos a asignar a Lida Serrano, que fue quien más hizo preguntas. Así que como fue la que más participó, tiene el privilegio de ser nuestra monitora en este módulo. ¿Listo? Ganadora. Excelente. Gracias, Lida, por tus participaciones. Y vamos a orar. Está becada. ¿Ah? Ella es la que está becada. Bien ganado, bien ganado, porque está conectadísima allí haciendo sus intervenciones. Padre, te damos gracias por tu presencia. Señor, muchas veces la palabra correctiva no es tan agradable de escuchar. Muchas veces, Señor, la altivez de nuestro corazón nos confronta a la verdad que tú quieres para nosotros. Pero Espíritu Santo de Dios, yo hoy te pido que con tu bálsamo redargullas, que con tu amor, Señor, nos conduzcas por los senderos correctos. Padre, pero yo hoy te pido que el corazón nuestro sea ministrado por la fe necesaria para convertirnos en guerreros espirituales, entendiendo que proviene de ti nuestra identidad, que proviene de ti, Señor, toda nuestra capacidad, que proviene de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Danos sueños de paz, de tranquilidad, y durante esta semana permítenos seguir adquiriendo sabiduría.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos ustedes. Feliz noche. Que descansen. Gracias, Bendiciones, pastor. pastor. Bendiciones. Gracias. Feliz noche, Bendiciones. Feliz noche bendiciones. para todos.